Hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús y esto es Inefable Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de este señor. Ya hemos hablado varias veces de este y todavía falta este, ¿no? Nietzsche, Freud y Marx, ¿no? Que son los maestros de la sospecha. Les recomiendo mucho ese libro. Y vamos a hablar precisamente de este libro que me lo regaló mi madre hace tiempo. Que por cierto, en la parte de atrás dice 25 de agosto de 1900 fue cuando Nietzsche murió, ¿no? Víctima de una neumonía. Por deseo de Elizabeth, su esposa, fue inhumado como su padre en la iglesia de Rocken, Alemania, en la antigua Sajonia y Prusiana, al lado de Rottweil, ¿no? De donde salió el perrito Rottweiler, la raza, como el perro carnicero. Pero está curioso porque, pues, si conoces un poco de la historia de Nietzsche, pues es imposible que Elizabeth sea su esposa. Precisamente Elizabeth es la hermana de Nietzsche, quien lo cuidó en los últimos años. Y pues creo que si conoces más o menos la historia de Lao Salomé y Nietzsche, sabrás que más bien tiende a ser una historia triste, la historia de Nietzsche con el amor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de uno de estas obras que viene aquí. Recordamos que Nietzsche escribe por aforismos y este es el primer libro que leí de filosofía. Yo sé que probablemente no estoy tan de acuerdo con que la gente lea a Nietzsche primero que a los demás filósofos, pero pues fue así, ¿no? No puedo negar que fue así. Y vamos a empezar con la Gaia Ciencia. Eso se me hace bien interesante porque, como lo dice el título de este video, vamos a hablar de la muerte de Dios y qué significó para él. Esto es el 125 en la página 336 de Autores Selectos. El loco se llama este aforismo. ¿No han oído hablar de aquel loco que, con una linterna encendida en pleno día, corría por la plaza y exclamaba continuamente: «Busco a Dios, busco a Dios»? Como justamente se habían juntado allí muchos que no creen en Dios, provocó gran diversión. «¿Se te ha perdido?», dijo uno. «¿Se ha extraviado como un niño?», dijo otro. «¿No será que se ha escondido en algún sitio? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha embriagado?». Así gritaban y se reían al mismo tiempo. El loco se lanzó en medio de ellos y los fulminó con la mirada. «¿En dónde está Dios?», exclamó. «Se los voy a decir. Nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos somos unos asesinos. Pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desencadenar a esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde rueda esta ahora? ¿Hacia qué nos lleva su movimiento? ¿Lejos de todo sol? ¿No nos precipitamos en una constante caída hacia atrás, de costado hacia adelante, en todas direcciones? ¿Sigue habiendo un arriba y un abajo? ¿Nos cerramos como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el aliento del vacío? ¿No hace frío? ¿No anochece continuamente y se hace cada vez más oscuro? ¿No hay que encender las linternas desde la mañana? ¿No seguimos oyendo el ruido de los sepulteros que han enterrado a Dios? ¿No seguimos oliendo la putrefacción divina? Los dioses también se corrompen. Dios ha muerto, Dios ha muerto, y lo hemos matado nosotros. ¿Cómo vamos a consolarnos, los asesinos de los asesinos? Lo que en el mundo había hasta ahora de lo más sagrado y más poderoso, hemos perdido su sangre bajo nuestros cuchillos. ¿Y quién nos quita esta sangre de las manos? ¿Qué agua podría purificarnos? ¿Qué solemnes expiaciones, qué juegos sagrados habremos de inventar? ¿No es demasiado grande para nosotros la magnitud de este hecho? ¿No tendremos que convertirnos en dioses para resultar dignos de semejante acción? Nunca hubo un hecho mayor, y todo lo que nazca después nosotros pertenecerá en virtud de esta acción a una historia superior a todo lo que esta historia ha sido hasta ahora. Al llegar aquí, el loco se calló y observó de nuevo a sus oyentes, quienes también se habían callado y lo miraban perplejos. Por último, tiró la linterna al suelo, que se rompió y se apagó. «Llegó demasiado pronto», dijo luego. «Mi tiempo no ha llegado aún. Este formidable acontecimiento está todavía en camino, avanza, pero aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Para ser vistos y oídos, los actos necesitan tiempo después de su realización, como lo necesitan los relámpagos y el trueno, y la luz de los astros.
Esta acción es para ellos más lejana que los astros más distantes, aunque son ellos los que han realizado. Cuentan también que en ese tiempo y ese día el loco entró en varias iglesias en las que entonó Requiem aeternam. Cuando lo echan de ellas y le pedían que aclarara sus hechos, no dejaba repetir: ¿qué son estas iglesias sino las tumbas y los monumentos funerarios de Dios? Entonces, bueno, ya después viene la 125, explicación mística y el efecto ulterior religioso más antiguo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a explicar ahora ya, después de haberme equivocado leyendo, porque pues siempre me pasa esto, qué quería decir este señor con la muerte de Dios, porque siempre se ha malentendido, e incluso yo mismo lo he malentendido, y espero poder revocar un poco de la opinión que tenía antes, ¿verdad? Y espero poder como que solucionar un poco el problema de qué es la muerte de Dios para Nietzsche. ¿Qué nos intenta explicar Nietzsche? Pues básicamente este filósofo y filólogo alemán, con esto de la muerte de Dios, nos intenta explicar el cómo perder a Dios. Por esto usa lo de los horizontes, ¿no? El cómo perder a Dios era más bien un análisis sintomático, ¿no? Los síntomas que se vivían en esa época. Lo que nos intenta transmitir con la muerte de Dios no es solamente o no es un argumento ateo per se. Vamos a reconocer que Nietzsche, como lo reconoció en alguno de sus escritos, en donde le tira completamente a las creencias judio-cristianas o a las creencias cristianas, pues sí, efectivamente es un ateo, pero no reconoce la existencia de Dios para después decir que lo mataron, ¿no? Sino, o que no lo necesitamos, ¿verdad? Sino que lo que dice Nietzsche es que tenemos que superar los valores impuestos por el judeocristianismo, ¿no? Los valores que nacen a partir de la certeza de la creencia en Dios. Entonces, por eso él habla de los dioses que tendrían que poner las personas o los asesinos, ¿verdad? La noción de la muerte de Dios tiende a repetirse muchísimo, considerando que matar a Dios es exponer una idea anticristiana, ¿no? O esclarecer un poco el ateísmo que surgía a partir de la filosofía nietzscheana, pero pues realmente no es así. O sea, realmente lo que quiere decir Dios, bueno, para mí, ¿verdad? Lo que quiere decir Nietzsche es que al ya no tener estas muletas llamadas Dios o estas creencias en lo divino, en lo mágico, en el pensamiento mágico, en la moral que nace de Cristo, ¿no? Al ya no tener todo este sostén, pues nuestras ideas caían, ¿verdad? Pero tenía que haber una transvalorización de los valores. Es decir, tenemos que no destruir la idea de Dios, porque pues recordamos que Nietzsche es de esos filósofos que podría ser un poco similar al deconstruccionismo de Derrida, pero es estos filósofos que hacen filosofía martillazos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él destruye? Pues estos como que ideas de Platón o esta idea que nace a partir de preguntarnos por qué existimos, en qué basamos nuestra moral, porque va a ser castigado quien hace el mal, ¿no? Entonces no intenta destruir en sí este tipo de cosas, sino que intenta construir algo a partir de ello, ¿no? Es como la idea del comunismo. El comunismo necesita primero el capitalismo y después transmutar al socialismo y así. Pero bueno, esa es otra cosa, pero como traigo la camisa como que me llega cercano al pecho, ¿no? Este tipo de cosas. Pero bueno, básicamente la noción de la muerte de Dios es, simplificadamente, porque significan muchas cosas y probablemente yo no las conozco todas, es acudir un poco a lo que es lo natural, que es este como que acompañamiento entre seres humanos y que no necesitamos a Dios para explicar al mundo. Tenemos que superar la idea de la moral que tenemos, de las creencias, para elevarlo al Übermensch, ¿verdad? Que es como la utopía nietzscheana por excelencia. Y bueno, básicamente eso es lo que significa, por eso utiliza estos recursos y para hablar tan bonito, ¿no? Recordemos que es filólogo y podría, lo que dice, ¿no?
¿Qué solemnes expiaciones y qué juegos sagrados sabemos de inventar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar el horizonte? ¿Por qué es esto? O sea, quitar la idea de Dios es quitarnos la muleta, quitarnos los horizontes, vaciar los mares, ¿no? O sea, por eso utiliza este tipo de metáforas o estas figuras retóricas, mm, porque lo que intenta decir con esto es qué hay después de derrumbar esta idea, qué nos queda después de derrumbar esta idea. Y lo hemos matado todos, pues porque es más bien, como decía al inicio, esta valoración sintomática de qué ha sucedido con la creencia en Dios, ¿no? En per se no derrumba la idea de Dios, sino que conforme hemos entrado a la modernidad, pues hemos derrumbado un poco de esta mitología. Y bueno, eso es lo que yo entiendo de la muerte de Dios. Tengo 22 años, probablemente cuando tenga más edad lo voy a entender de otra forma. Espero no haberme extendido mucho, espero que se haya simplificado un poco esta idea y reconocer que Nietzsche en ningún momento intenta intensamente, ¿no? Reconocer el ateísmo o darle argumentación a su ateísmo, sino más bien es como reconocer lo que hay sintomáticamente en ese momento, en ese contexto histórico, lo que había en Alemania en ese momento y a qué nos íbamos a aproximar los seres humanos, ¿no? A qué teníamos que trascender, pero pues en ningún momento como que da argumentos en contra o a favor de Dios como esta figura, ¿no? Mesiánica. Y también habla sobre cómo nos estamos poniendo como Mesías, ¿no? No es Dios nunca o el ser humano, sino quien se pone en esa figura de Dios. Pero bueno, después hablaremos de eso, lo que habla Freud. Y pues espero que les haya gustado esto. Voy a subir un podcast la próxima vez y les va a gustar mucho, creo. Va a ser ya un podcast más armado, con cámara y con todo esto, con la ayuda de mi amigo Gilberto. Y pues vamos a hacer este tercer inefable con Hazel García, pero creo que les va a gustar mucho porque ya está un poco más, ya el proceso que utilizamos ya está un poco más profesionalizado, ¿verdad? Y listo, pues muchas gracias por escuchar esto. Espero que no haya sido aburrido para ustedes y espero que no haya desacreditado mucho porque pues al final no soy un filósofo, ¿verdad? Solamente me gusta esto. Pero bueno, pues que tengan un bonito día y muchas gracias. Les ha hablado Jesús y espero que tengan un gran día.